Los acuerdos de paz en Guatemala. Guatemala ha sufrido de violencia, corrupción, racismo, militarización. Durante esa época, Guatemala atraviesa un proceso de conflicto armado, siendo este en el año 1960, dando así inicio a un conflicto que duraría alrededor de 36 años. El país vivió una sangrienta guerra, lo cual fue un genocidio, dejando alrededor como saldo más de 200.000 personas muertas. En su mayoría, las víctimas fueron las personas indígenas. El proceso de paz inicia en el año 1986 y finalizó en diciembre de 1996. El proceso de paz en Guatemala se reconoce que hubo varias etapas. En el año de 1982 se hizo el primer intento de negociación por parte del gobierno militar de Efraín Ríos Montt, el cual fue rechazado por la guerrilla. En 1983 se realizó un esfuerzo internacional integrado por Panamá, México, Colombia y Venezuela, denominado Grupo de Contadora, para ayudar y apoyar a la pacificación en Centroamérica. Siendo en agosto de 1987, los presidentes de Centroamérica firmaron el Acuerdo de Esquipulas 1 y 2. En ese año se firmó el procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, aunque no promovió cambios estructurales en la situación interna de cada país, sentó las bases para establecer un espacio de confianza mínima. La iniciativa de la URNG. En 1990 se inicia la fase preparatoria o fase de diálogo del proceso de paz guatemalteco. Un aspecto importante fue que el movimiento revolucionario llegara al proceso de paz, unificando como una sola fuerza dirigido por la Comandancia General. Esto evitó dispersión y permitió un proceso, una negociación, una estrategia hasta la consecución de la paz. La URNG impulsó permanentemente una estrategia política, diplomática a nivel internacional para dar a conocer la situación de Guatemala y establecer un diálogo que culminara en acuerdos para acabar con el conflicto armado. El Acuerdo de Oslo. Se produce la primera reunión entre la URNG y la CNR7 que da como resultado el Acuerdo Básico para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, conocidos como el Acuerdo de Oslo. La negociación. La etapa de negociación fue la más compleja, en tanto las partes, con el acompañamiento de otros actores internos y externos, trabajaron durante varios años para alcanzar acuerdos. La Iniciativa de Paz Total de la Nación. En 1991, Jorge Serrano Elías, presidente de Guatemala, anteriormente miembro de la CNR7, quien ganó las elecciones, prometió la paz. Emitió la Declaración Iniciativa para la Paz Total de la Nación. Agenda de la Paz. Ese mismo año, en México, bajo los auspicios de la CNR7, se reúnen por primera vez el gobierno de Guatemala y la URNG. Acuerdan iniciar negociaciones para lograr la paz firme y duradera y el temario general. Actores internos. Un acto clave del proceso de paz en Guatemala fue la Iglesia Católica, que apoyada por el Vaticano decidió impulsar el proceso de paz. También la ASC, conocida como la Asamblea de Sociedad Civil. La creación de la ASC fue de suma importancia para la elaboración, validación y ratificación de propuestas de los contenidos de los acuerdos de paz. La ASC estaba integrada por 5 sectores: religioso, pueblos indígenas, sectores sindical y popular, institutos de investigación y organizaciones de derechos humanos. También se tuvo la participación de la ONU. Los diferentes papeles de la ONU en el proceso de paz guatemalteco fueron fundamentales. Entre 1991 y 1996, la URNG, 3 gobiernos y el Ejército de Guatemala fueron una serie de acuerdos de varios tipos que culminaron con la firma de la paz firme y duradera. La negociación en Guatemala fueron sumamente complejas y prolongadas. Finalmente, el 29 de diciembre de 1996, se firmó en Guatemala el Acuerdo de Paz firme y duradera entre la URNG, el gobierno y el Ejército de Guatemala. Este acuerdo es el punto de partida para el inicio de la implementación de los acuerdos de paz, pensados y negociados durante más de 10 años
y que constituyen una ruta y bases necesarias para construir un país diferente, moderno, donde todos los derechos humanos, el reconocimiento de los pueblos indígenas, el desarrollo social y económico y la reforma del Estado sean las bases del nuevo Estado democrático guatemalteco. Es así entonces que se logran los acuerdos de paz, que después de un largo proceso se lograron, siendo este en el año 1996, poniendo fin al conflicto armado que duró alrededor de 36 años.